Muy buenas tardes, amigos usuarios de la plataforma Hacer Conciencia. Seguimos aquí en este bonito, ¿cómo llamarle? Proyecto, faceta de colaboraciones entre podcasts. Ya tuvimos la primera parte donde nos fuimos al multiverso comandado por Mariana de Millennial Scientist. Y ahora nos brincamos a este lado del multiverso, el cual está comandado por su servidor Ángel Silva y Hacer Conciencia 2.0. Y el tema de esta colaboración, pues básicamente es la tecnología que se ha ocupado y cómo ha servido para la pandemia. Ya vimos la parte más, ¿cómo lo podríamos llamar, Mariana? La parte más médica, más cienciadura. Puede ser más biológica, más... Ándale, más biológica. Y ahora nos vamos del lado de las artes, del lado de las humanidades, del lado de la ciencia social. Y para eso les hemos traído al que yo considero un experto en la materia en cuanto a tecnología aplicada a las ciencias sociales, al joven Pablo Martínez Zárate. ¿Cómo estás, joven Pablo Martínez Zárate, el día de hoy? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por lo de joven. No estamos tan jóvenes, pero estamos contentos de estar aquí con ustedes, Mariana, Ángel, y de platicar un rato. Pues muy bien. Pues muy bien, si no tienen ningún problema, pues empezamos de lleno a lo que es este bonito podcast. Pablo, yo empezaría preguntándote, sobre todo para sentar el mood de esta entrevista, ¿qué tan importantes son los conceptos ciencia, tecnología e innovación para la conformación de la sociedad? Uy, es una pregunta que creo que podría darnos para hacer toda una serie de reflexiones a lo largo de un año entero, pero si intento ser sintético a partir de lo que se plantea como pregunta inicial, creo que las sociedades humanas han basado su desarrollo a lo largo de los siglos en la resolución de problemas mediante la confección de herramientas, ¿no? Es decir, cada vez que se nos presenta un problema, tratamos de encontrar soluciones que dependen de la manipulación del entorno, de la materia, de los recursos que tenemos, para tratar de abordar esos problemas. La técnica es ese dominio de habilidad humana que nos permite saltar sobre el entorno, de alguna manera anteponernos al entorno y diseñar soluciones. Esto, digamos, en un sentido como muy básico. Ahora, ciencia, tecnología e innovación creo que son conceptos que hablan de cómo se ha ido estructurando esta capacidad o habilidad o incluso esta característica del ser humano para enfrentar la adversidad. Hay pensadores como podría ser Ray Kurzweil, por ejemplo, este tecnólogo que desarrolla la teoría de la singularidad y que ha tenido también un papel determinante en la futurología y en imaginar futuros posibles con la tecnología, que define a la evolución de las especies como una evolución que tiene un camino, digamos, orgánico y a la evolución de la especie humana como un camino evolutivo que se desarrolla sobre el orgánico mediante el uso de la tecnología. Es decir, estas capacidades de enfrentar los problemas mediante el desarrollo de una técnica que depende de la manipulación de los recursos del entorno, acelera los procesos evolutivos o si no los acelera o desacelera, los transforma en cuanto a tiempo-espacio, ¿no? Entonces, esto significa que la ciencia y la tecnología son las modalidades en que se va catalogando o estructurando esa manera de anteponernos a los problemas. Porque últimamente lo que sucede en esta anteposición a los problemas es un aprendizaje y una superación de nuestra capacidad adaptativa, ¿no? Me parece que un contexto como el que estamos ahora es muy claro para tratar de entender esto. Si la pandemia por COVID hubiera llegado, que bueno, sería imposible también por las condiciones en las que estamos actualmente, ¿no? Pero si la pandemia por COVID hubiera llegado hace 300 años, el desarrollo de una vacuna hubiera sido imposible en un año o en menos de un año.
Y esto tiene que ver con los aprendizajes, que esta capacidad que tenemos de desarrollar desde la técnica soluciones nos han permitido desarrollar, como el almacenamiento, por ejemplo, de información, ¿no? O sea, almacenar información y hacer y crear conocimiento con esa información que después se aplica a estas soluciones y entonces mediante ese almacenamiento y aprendizaje se van acelerando los ciclos evolutivos y las capacidades adaptativas. Y ahí entra la noción de innovación. La noción de innovación tiene que ver con la superación de esos límites mediante el estudio de lo que se tiene, de lo que se ha hecho y la imposición a un nuevo problema, ¿no? O a una nueva pregunta. Es decir, la innovación siempre creo que responde a un cuestionamiento sobre la realidad. A mí me gusta pensarlo desde ahí. La innovación es un producto de cómo enfrentamos la adversidad constantemente, ¿no? Ahora, si la pregunta es también cuáles son el papel para la sociedad, creo que ya estamos en un momento, y la pandemia también lo confirma, para pensar cuáles son los impactos o el impacto que tiene también este desarrollo tecnológico en el dominio de lo no humano, ¿no? Porque durante mucho tiempo estos sistemas evolutivos, sistemas científicos y tecnológicos se concibieron desde un antropocentrismo que no tomaba en cuenta las afectaciones a otras especies, al medio ambiente, al entorno, como si pudieran desarrollarse, como si se pudiera innovar constantemente sin tomar en cuenta a esas otras especies o al dominio de lo no humano. Y yo creo que en un contexto como el que estamos, pues este reconocimiento o esta necesidad de reconocer aquello que está fuera del dominio del humano como pues como un dominio necesario, ¿no? O sea, como a final de cuentas no podemos desarrollarnos de manera independiente al medio ambiente y todos los seres que lo habitan. Nos obliga a pensar que la innovación tiene que estar siempre en relación con esas otras formas de vida, o tendríamos que empezar a reconocer a esas otras formas de vida como cómplices y acompañantes en la transformación de los horizontes de posibilidad que viene asociada precisamente a esta adaptabilidad o esta forma de ir desarrollando nuestra adaptabilidad. Espero no haber contestado de manera muy enredada, pero era una pregunta un poquito abrumadora. No, muy bien. Mariana. Wow. Muchísimo ruido. Dale, a ver, me voy a mutear y sigues. Va, sí. Pablo, de todo esto que comentas, me llama especialmente la atención esto que platicas sobre cómo al final, digamos, los procesos evolutivos y adaptativos van de cierta manera de la mano. Sin embargo, justamente uno de los fenómenos que estamos observando y que creo que es parte de nuestra crisis, no sé, de salud mental, por ejemplo, esta enfermedad del siglo XXI que es la ansiedad, al final es producto también de que nuestro cerebro y nuestras necesidades biológicas no son capaces de adaptarse a la misma tecnología que nosotros mismos hemos creado. Entonces, no sé qué opinión te merezca este tipo de, pues al final, de consecuencias del desarrollo tecnológico que tienen que ver, digamos, que impactan directamente en la sociedad y cómo nos conducimos en ella. Sí, me parece un tema central, Mariana, porque creo que muchas veces en el desarrollo de la tecnología perdemos el control sobre las consecuencias que ese desarrollo tiene. Creo que un ejemplo clarísimo es la extracción de petróleo del océano, ¿no? O sea, cuando hay una fuga de petróleo en una plataforma petrolera, el desastre es tremendo, ¿no? Y no podemos controlarlo o toma mucho tiempo controlarlo y esa tecnología se sale de nuestras manos. Ahora bien, en cuanto a nuestra relación, nuestra salud mental, y creo que tiene que ver con los afectos, ¿no? Con nuestra sensibilidad y los esquemas de pensamiento que vamos desarrollando, creo que hay una incapacidad de mantenernos a la par de la velocidad del desarrollo tecnológico. Y aquí esto lo podemos abordar desde un par de
leyes que existen o que, bueno, que tratan de explicar el desarrollo tecnológico, como por ejemplo la ley de Moore aplicada a la capacidad de procesamiento, pero que se puede incluso hablar de algo parecido en términos más generales del desarrollo en el desarrollo tecnológico, que dice que el desarrollo tecnológico es exponencial y tiene que ver con esta acumulación de conocimiento de la que hablaba, ¿no? Se aprende, se desarrolla una capacidad de procesamiento que nos va a permitir, esto en las computadoras, ¿no? Que nos va a permitir poder adaptarnos y después procesar más información más rápido para que el siguiente procesador se pueda desarrollar en la mitad de tiempo que se desarrolló el primero y así sucesivamente. Y entonces la velocidad del desarrollo tecnológico se va acelerando y nuestros cuerpos y nuestros sistemas biológicos no necesariamente van desarrollando habilidades que nos permitan mantenernos a esa escala, ¿no? Yo sí creo que estamos en un momento, o por lo menos cosas que pienso así como a la 1 de la mañana cuando me da insomnio y así es, por ejemplo, ¿qué afectaciones va a tener en nuestro ojo, ¿no? En nuestro nervio óptico, el estar viendo luz intensa de una pantalla antes de dormir y lo primero que hacemos cuando nos despertamos, ¿no? O sea, nos vamos a quedar ciegos a los 50, vamos a desarrollar una resistencia y vamos a ver, no vamos a perder la vista tan rápido como antes, no sé, como creo que hay muchas afecciones que van asociadas al uso de la tecnología y que no necesariamente reconocemos como afecciones vinculadas con la tecnología, ¿no? O sea, la ansiedad a la que refieres, que tiene que ver con la velocidad del tiempo, que tiene que ver también con los esquemas de valor que estamos consumiendo todos los días de manera súper vertiginosa en las redes sociales o en los anuncios publicitarios que inundan las calles, que inundan nuestras pantallas, están transmitiendo información a nuestra sensibilidad, a nuestra inteligencia que no podemos procesar y entonces la ansiedad escala, ¿no? Ahí creo que vale la pena entonces imaginar caminos de resistencia. Esa sería mi opinión ante esta disyuntiva. O sea, ¿cómo podemos nosotros resistir esa vorágine tecnológica que pareciera tener un flujo, un ritmo propio y que es un ritmo también que es no humano, ¿no? O sea, que es un ritmo tecnológico, es un ritmo artificial que no depende de los cuerpos orgánicos como los nuestros. Entonces, nosotros todavía dependemos de estos cuerpos orgánicos y en qué medida podemos coexistir con esos tiempos de la tecnología, porque me parece fundamental, porque últimamente a veces cuando la tecnología se asume como algo natural, ¿no? Como algo normal que nuestra sensibilidad de inteligencia puede asumir sin mayor problema, entonces los esquemas laborales dependen de esos ritmos tecnológicos y obligan a los cuerpos a introducirse en ritmos de vida que no les son propios y de ahí vienen conceptos como la precariedad, de ahí vienen también otras enfermedades, no solo la ansiedad, sino pues un montón de pandemias que ya estaban vigentes y que quizás no son tan expansivas en un tiempo compacto, pero que están matando gente todo el tiempo, la hipertensión, la diabetes, ¿no? En fin. Digo, en ese sentido creo que también es interesante ver o sea, cómo además, digamos, de las implicaciones, digo, a nivel de salud mental, las implicaciones que se tienen en cuanto a la generación de contenido, y lo digo contenido desde redes sociales y hasta, no sé, el periodismo, ¿no? El periodismo, así llamarlo formal, y de qué manera justamente consideras tú que esta aceleración ha propiciado que se difunda información que tal vez no vale la pena difundir, o sea, vale la pena difundir toda la información, de qué manera vale la pena difundir la información que se debería difundir y vaya, sí, o sea, ¿cuál sería tu opinión en ese sentido? Es interesante porque al final esa información está fuera de nuestro control también, ¿no? O estaría solamente como bajo control de quienes son dueños de esas plataformas. Entonces, por eso nos censuran en Facebook cuando ponemos alguna foto inapropiada o cuando no hay un comentario políticamente incorrecto, entonces hay una censura y te vetan como 2 semanas de Facebook y luego puedes regresar. Este tipo de castigos que son como los jueces informales de la vida contemporánea,
están operando todo el tiempo. No obstante, yo creo que aquí hay una reflexión muy interesante que apunta no tanto a la producción del contenido, sino al consumo de ese contenido, ¿no? Es decir, cómo nosotros nos estamos acercando a ese contenido. En último de los casos, yo creo que el contenido que no se consume se diluye. Entonces, la legitimidad de esos contenidos termina en termina en la misma gente que los consume, ¿no? No es como que hay unos cancerberos o unos perros guardianes de la información, como quizás sucedía en otros momentos con editores que estaban encargados de los medios oficiales. Hoy en día, la capacidad de transmitir mensajes de manera natural, pues hace que ciertos contenidos se mantengan a flote y otros contenidos se hundan y se pierdan. ¿Por qué nos llega un tipo américo-mexicano con un jugo de arándanos y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa canción? Ay, se me olvidó ahorita la canción, pero cantando esa canción en su patinete en un freeway nos llega a todos lados del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué un TikTok de alguien que ve en su patineta cantando, no puede ser que se me haya olvidado el nombre de esa canción. De los Cranberries. No, no es de los Cranberries, ¿o sí? Según yo, es de Stevie Nicks y Stevie Nicks, ¿cómo se llama esa canción? No me acuerdo. Bueno, no importa. El caso no es la canción y no me voy a clavar con esa canción, sino más bien por qué la canción de Stevie Nicks o de Fleetwood Mac, ¿no? Está sonando. La canción se llama Dreams de Stevie Nicks. Dreams, gracias. Y el caso es que, o sea, ¿por qué eso tan ordinario se convierte en un pedazo de información que circula por todo el mundo, ¿no? Y me lo enseña mi cuñada y me lo enseña no sé qué, y me río. O sea, ¿por qué? ¿Qué hay con ese flujo de información que se vuelve tan atractivo? Me parece un tema súper interesante porque lo que se está desmoronando también tiene que ver con los centros de poder, ¿no? Y los centros editoriales que nos dicen qué vale la pena pensar y qué no vale la pena pensar. Ahora bien, creo que en términos tecnológicos sí se están desarrollando ciertas innovaciones tecnológicas como el deepfake, por ejemplo, como otro tipo de algoritmos informáticos que están alterando no solamente, digamos, los datos, la información, el valor de esa información, sino la realidad a la que apelan y en último los casos nuevamente a la gente que está representada en esa realidad. El deepfake siendo esta tecnología que permite alterar lo que yo estoy diciendo y hacer que estoy diciendo otra cosa a partir de combinar muchos videos de mi cara y reconstruir un discurso sin que yo me dé cuenta que es un discurso falso, no está atentando, está interviniendo, para no hablar como necesariamente desde lo negativo, está interviniendo en mi identidad. Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones que tiene esto para la autonomía, ¿no? Para la independencia también, el ejercicio del poder? Ahí se van tejiendo varios aspectos que me parecen fundamentales, porque lo que sí puede suceder es que estas innovaciones, estos desarrollos tecnológicos se estén utilizando para fines políticos o fines comerciales específicos. Se nos olvida que TikTok, Instagram, Facebook son empresas privadas con fines comerciales, ¿no? O sea, no son espacios públicos, no es una plaza como el Zócalo. Se habla de estos espacios como la Nueva Agora, pero son espacios privados. Los dueños de estos espacios son corporaciones que tienen intereses y agendas, ¿no? Pues porque son privadas y así lo tienen que tener. Y entonces, en esa disyuntiva se están haciendo visibles nuevos órdenes de poder y nuevos órdenes también de condicionamiento, ¿no? Porque algo que sí está sucediendo es que nuestra relación con el mundo cada vez más depende de esas informaciones. Y entonces, la ansiedad que siento es porque no he visto el TikTok hoy, ¿no? O no he visto
¿qué reacción tuvo alguien a mi historia de Instagram, no? Ay, no, o ¿por qué la subo, no? O sea, ¿por qué estoy, ahora que regresé a los skateparks ya en mi crisis de la mediana edad, ¿por qué demonios me siento cuando, sobre todo cuando voy solo? Fíjate, es muy sintomático esto, ¿no? O sea, cuando voy acompañado con alguien a patinar, normalmente no saco mi celular para grabar, pero cuando voy solo, pues no tengo nada que hacer, me grabo para ver qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien y lo comparto. ¿Por qué lo quiero compartir, no? O sea, ¿cuál es la motivación detrás de ese gesto? ¿Tiene que ver con presumir? Pues no, porque tampoco soy así como deslumbrante en los patines, ¿no? Entonces, como qué es lo que se está tratando de compartir ahí? ¿Y por qué? ¿Cuál es la motivación? No tendría un poquito que ver ahí con este tema de sentirse fuera del discurso, o sea, que tú de una manera ya un tanto inconsciente ya hayas asimilado que al estar solo eh, no eres parte de ese discurso y la forma de integrarte al discurso sea lo grabo, comparto 5 o 6 segundos, porque justo hablábamos de eso con una investigadora argentina hace unos cuantos episodios, que además de este discurso que es incluyente las 24 horas, es un discurso sin pausas, ¿no? Y en el momento que tú pausas tantito para salir, es sumamente estresante, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, antes pues te tenías que esperar, por ejemplo, una semana para ver el episodio de tu serie favorita. Ahorita Netflix o el servicio de streaming que me digas, te pone toda la temporada de un jalón. Tú ya no tienes que parar para ver toda la temporada de tu serie favorita. Los videojuegos, ya los logros, tú que también fuiste gamer en algún momento de nuestras alocadas vidas universitarias, pues los logros antes eran cuestiones de destreza dentro del videojuego, ¿no? Ahora es cuánto tiempo puedes mantenerte en un multiplayer, ¿no? Cuántas horas seguidas puedes jugar, cuántas muertes seguidas puedes jugar. O sea, es una cuestión sin pausas, ¿no? La música también, ya ni siquiera el acto físico de cambiar el CD es permisible, ¿no? Armas una lista interminable en Spotify, armas una lista interminable en Amazon y tu día puede tener un soundtrack 24/7. Y hay una alteración del tiempo y espacio, ¿no? Al final de cuentas, o sea, sí se está alterando el tiempo y espacio. Y algo que es bien interesante con esto es que, eh, o sea, regresamos, tiene que ver con sentirte parte de, sí quedar fuera del discurso, pero también, digamos, esta necesidad de reconocimiento que es humana y que siempre se da en los espacios compartidos, ¿no? Y hoy los espacios compartidos, pues, son las redes sociales y entonces es una forma de crear comunidad y de decir, y de que el compa con el que a veces voy a patinar, ahí me contesta y me dice, hey, qué buena onda, ¿no? Ahora ya está, como está más estable tu truco, lo que sea, ¿no? Eso es lo que me hubiera dicho cuando estoy ahí. Entonces sí tiene que ver con esa pertenencia, con la creación de comunidad, con mantenerse en la comunidad. Pero cuando hay una exclusividad de esos espacios con flujos ininterrumpidos, hay una alteración de la percepción y hay una alteración del ritmo circadiano, es decir, del ritmo que depende de las 24 horas del día y de la noche, porque efectivamente no hay una intensidad variable a lo largo del día, sino hay una intensidad constante que depende más bien de tu capacidad de adaptarte a esa intensidad o de no adaptarte, sino de relacionarte, quizás de ahorita consumo más, ahorita consumo menos. Y eso se vio clarísimo en la pandemia, sobre todo en los primeros 6 meses, primer año de la pandemia, ¿no? Donde de verdad casi no salíamos, donde de verdad casi no veíamos a otras personas y toda nuestra interacción dependía de estar conectados a estos espacios, de estar leyendo noticias de algo que nos aterraba, de algo que nos sorprendía, de algo que superaba nuestra capacidad de entendimiento incluso, y al mismo tiempo de comunicarnos ya ahora de esta manera, para quienes damos clases o participamos en conferencias, en exposiciones y así, pues era ahora estar en esos lugares, en estas interfaces, y eso condicionaba nuestra percepción del tiempo por esta misma razón, y no sé para ustedes, pero para mí el primer año, y todavía un poco, pero ya no tanto porque hay más interacción, hay más salida, ahora estoy en la oficina, en la universidad, etcétera, pero el primer año y cacho sí era como un día que yo no conocía, era una sensación del tiempo para la cual yo no tenía referentes. Para mí siempre fue como entre un domingo y un lunes, ¿no? O sea, de pronto no pasaba nada como en el domingo, pero pasaba todo el tiempo como en el lunes, ¿no? O sea, como que siempre estaba yo en ese limbo entre el lunes y el domingo, como un octavo día inexistente que solo se hizo presente con estos flujos temporales y espaciales. Y sí creo que en ese sentido hay
Pues hay una transformación de la realidad ya más allá de la pandemia con el uso de la tecnología, con la dependencia excesiva a la tecnología digital y nos obliga a pensar cómo dirigimos ese uso, porque sí creo que hay afectaciones que van más allá de la ansiedad. O sea, la ansiedad es sin duda de las grandes enfermedades, como bien dices, Mariana, pero pues otras cosas que no hemos visto, ¿no? O sea, nuestra postura, nuestras caderas, nuestros hombros, ¿no? O sea, nos empiezan a doler 5 años antes de lo que antes empezaban a doler porque nuestras posturas están torcidas todo el día, ¿no? Y si no tenemos 60,000 pesos para comprarnos una silla que nos abrace, y aún así, ¿no? En esas sillas nos estamos... Pues el chiste es que nos paremos, nos sentemos. A mí en la pandemia, nuevamente, eso sí me pasó muchísimo, que estamos sentados todo el tiempo. Entonces, bueno, sí, o sea, sí creo que tiene que ver con formar parte sí tiene que ver con estar en estos flujos y nos permite regresar, ok, la única solución ante esto es desconectarnos. O sea, la solución sería la desconexión, la solución sería vivir off-grid, ¿no? Irnos al bosque, o más bien redireccionar el uso de la tecnología, ¿no? Tratar de encontrar espacios de resistencia, sí espacios de desprendimiento, por un lado, pero también espacios de uso creativo, de uso consciente, de uso transformador, de uso revolucionario. Y creo que ahí está la solución. Y algo que no se nos puede olvidar y que sobre todo, digamos, en mi esfera, que es más la de la creación artística, tiene que ver con estar solos, ¿no? O sea, sí creo que esta capacidad de estar solos con nosotros mismos no la debemos de descuidar. Yo siempre les paso a mis alumnos un videito donde Andrei Tarkovsky le recomienda a los jóvenes cineastas que aprendan a estar solos, ¿no? Que no sientan que tienen que estar inmersos en ese estruendo mundano todos los días, porque definitivamente lo que termina por suceder es pues eso, ¿no? Que uno se siente súper ansioso, que uno no sabe realmente lo que quiere, sino lo que le dicen que quiere. Y esa capacidad de escucharnos a nosotros mismos es lo que o de estar, de soportarnos, ya ni siquiera escucharnos, ¿no? Como de soportarnos así sin estar conectados a otras cosas, es lo que nos da un poquito más de certeza de dónde estamos, qué hacemos, hacia dónde vamos. En ese sentido, ¿crees que exista, o bueno, que pueda existir alguna propuesta digo, es que como ingeniera y bueno, como científica, no puedo evitar preguntarme si podríamos establecer una mejor comunicación entre ciencias sociales y ciencias duras o exactas, no sé cómo llamarlas. Y sí, o sea, ¿crees que existe alguna propuesta en la cual no tanto nuestra comunicación, digamos, con el público en general y no especializado, sino más bien entre estas dos ciencias? Y creo que, bueno, al menos yo considero que es importante precisamente para que la ciencia evolucione de la mano de las ciencias sociales y atendiendo a problemáticas sociales, y también para hacer un uso ético pues de la tecnología, del desarrollo tecnológico. Me parece importantísimo lo que señalas, Mariana. Creo que estamos en un momento de quiebre donde la producción de conocimiento tiene que permear, ¿no? Los modos de producción de conocimiento. Y esa comunicación a la que refieres, para mí tiene que ver con comunicación de metodologías, ¿no? Porque en realidad el trabajo que hacemos, por ejemplo, no soy tanto un científico social como podríamos decir un humanista o más un artista. Entonces las metodologías de creación artística son muy cercanas a las metodologías de investigación científica, ¿no? O sea, la observación, la sistematización, la puesta a prueba, la prueba y error, son cosas que se están experimentando todo el tiempo, sobre todo cuando hay un compromiso con una técnica. Entonces, me parece que hay vehículos de producción de conocimiento que necesitan ya urgentemente empezar a tender puentes entre disciplinas, ¿no? He estado ahí como viendo que el Instituto Goethe, la UNAM misma, hay varias iniciativas como plataformas de creación que convocan a científicos y artistas y humanistas, ¿no? Que están buscando esa convergencia de imaginarios y de metodologías, porque yo sí creo que no vamos a llegar a sobrevivir si no empezamos a poner en relación estos conocimientos. Sí creo que es una de las grandes tareas de nuestro tiempo, tratar de romper esas brechas entre disciplinas y también tratar de romper los cánones o los paradigmas uno,
producción de conocimiento, qué significa producir conocimiento, qué significa generar conocimiento y cómo se genera conocimiento. Es decir, un paper difundido en una revista indexada es tal vez lo menos cercano a producir conocimiento encarnado, ¿no? O sea, en términos de la mayoría de la gente. Eso es como para un nicho lo leen 3 pelados o 100 pelados o lo que sea, pero para la significación de la experiencia compartida quizás es lo menos. O sea, ¿para qué el conocimiento? ¿Para indexarlo en papers o para habitarlo, para encarnarlo, para convertirlo en parte de nuestra vida, ¿no? Y creo que ahí también el reto es entre disciplinas y después hacia afuera y de regreso y tratar de ir de adelante para atrás constantemente, ¿no? Justo ahí te quería preguntar, pareciera que la pandemia nos agarró prácticamente con los pantalones abajo, ¿no? De repente teníamos que estar inmersos en la tecnología todo el día, todo el tiempo, y fuimos aprendiendo a utilizar las diferentes plataformas básicamente en tiempo real, ¿no? No hubo un manualito, no hubo una guía que nos dijera así se utiliza esta tecnología, y el problema es que yo siento que, bueno, muchos hablan de esta pandemia como la era de la digitalización. Yo siento que no estamos digitalizando absolutamente nada, por algo que no sé si estés de acuerdo conmigo. Yo siento que no hemos creado un nuevo lenguaje para estas plataformas, ¿no? O sea, simplemente estamos escaneando documentos y los estamos presentando en una pantalla, ¿no? O estamos digitalizando en la manera más mecánica ciertas cosas y las estamos poniendo en un drive, las estamos poniendo en la nube. Ahora, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué puede hacer el ciudadano común ante esta vorágine de, pues hoy tienes el celular 12, pero en la siguiente semana ya tienes el 13, que ahora ya te permite tener mejores clases de Zoom, y ahora necesitas tener una membresía de Zoom, necesitas tener membresías de streaming, necesitas tener cierta computadora, cierta cámara, cierto micrófono, ciertas cosas, y de repente se vuelve, pues ya no conocimiento, sino consumismo propio, ¿no? Sí, creo que es bien interesante la manera en que las necesidades se van creando de manera paralela al desarrollo tecnológico, ¿no? Y ahí algo que está en tela de juicio o está en juego todo el tiempo, más bien, es la autonomía. O sea, la autonomía individual, pero también la autonomía colectiva, ¿no? O sea, ¿qué tan autónomas pueden ser nuestras decisiones al margen de estos imperativos tecnológicos? Sin duda coincido contigo que muchas de las dinámicas o de los códigos de comunicación que se están utilizando en las plataformas digitales replican la lógica de comunicación de plataformas no digitales, y es como una transferencia de un medio a otro y por lo mismo hay una inadecuación, o si no una inadecuación, perdón, como una subexplotación de la potencialidad de un instrumento, ¿no? O sea, no se están escuchando las posibilidades de una tecnología, sino se está tratando de imponerle a esa tecnología ya una agenda existente y operante con otras condiciones de vida. Entonces yo creo que ahí lo que sí tenemos que hacer, tanto en la ciencia como en el periodismo, como en las artes, es experimentar, ¿no? O sea, yo creo que la clave está en introducir la experimentación como un espacio de libertad, como un espacio de exploración de la autonomía, un poco tratando de vincular estos dos dilemas, estas dos disyuntivas, ¿no? De que el imperativo tecnológico, el imperativo del desarrollo tecnológico es, por un lado, condicionante de nuestra autonomía y de nuestra capacidad de decisión libre sobre los modos de interacción, y en segunda instancia, en nuestra capacidad de desarrollar lenguajes y códigos expresivos que respondan a las potencias de esas tecnologías, porque la experimentación lo que nos permite es precisamente la puesta a prueba de cada uno de esos métodos, de esas técnicas, y siempre también en función de unas preguntas, ¿no? De investigación, de unas preguntas de exploración, de unas preguntas de creación que van guiando nuestra apropiación de la tecnología.
al final lo que está en juego para mí siempre en el uso tecnológico es la autonomía, porque toda tecnología, todo programa tecnológico tiene un programa político detrás. Y ese programa político tiene imperativos económicos y tiene incluso una genealogía, ¿no? A veces se nos olvida que estas tecnologías que estamos haciendo, que estamos usando hoy con la camarita y con la transmisión y con las redes y con los servidores y demás, tuvieron un origen militar. Y la Claro. pregunta sería, ¿se pueden desprender de ese origen militar? El origen militar de toda la infraestructura de telecomunicaciones ya no está presente porque ahora es de uso cotidiano y comercial y libre, en teoría, y democrático. ¿O hay ahí una huella de control militar, de militarización en estas tecnologías? Valdría la pena hacernos esa pregunta, más allá de pensar en que hay un panóptico o un sistema que nos esté vigilando. La vigilancia, como decía Howard Rheingold en su libro Smart Mobs, es conjunta, ¿no? O sea, yo estoy vigilando a los demás y los demás me están vigilando a mí. No es como que haya una mente malévola vigilándome o como en la película de Los Simpsons, ¿no? Un montón de operadores frente a computadoras escuchando todo lo que están diciendo para que cuando alguien diga algo salte y persigan a Homero. No va tanto por ahí como esta vigilancia mutua y este sistema en el que todos somos cómplices. Y eso es bien interesante, porque entonces la resistencia no implica estar en contra del sistema, porque si yo estoy en contra del sistema, estoy en contra mío. Más bien implica estar dentro del sistema y desde ahí cambiarlo, o sea, del sistema de comunicaciones, me refiero, no del sistema como en un sentido tan abstracto, algo mucho más concreto, ¿no? No sé si has sentido lo que estoy diciendo, la verdad, pero... Pues si tú no sabes, creo que nosotros. No, no, no. Pero ahí, por ejemplo, no sé, el usuario común queda un tanto desprotegido, ¿no? Finalmente, el discurso de estas grandes corporaciones es consume para que siga siendo parte del sistema. Y realmente, bajo esta dinámica vamos a llamarle del vecino vigilante, ¿no? El vecino siempre va a estar checando qué hago yo y yo siempre voy a estar checando qué hace el vecino. Quedan pocas opciones y alguna vez un profesor me decía, si tú crees que la web 2.0 es para que tú escribas, es completamente falso, ¿no? Siguen escribiendo los que tienen el poder. O sea, tú realmente tienes ciertos espacios, pero estás siendo vigilado por estos cotos de poder y que te permiten hasta cierto punto dar tu opinión, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo mantener autonomía cuando el mismo, o sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? El Universal cuando dice que se pasa online, pues realmente lo único que hace es sacar un minuto a minuto que me habla de una ansiedad o me genera una ansiedad constante porque estás aquí, saque notas y no te permite un análisis de la información, nada más te permite un consumo de titulares, ni siquiera de notas, ¿no? De titulares. Entonces, lo mismo pasa con esta pandemia. Justo la semana pasada hablábamos con una periodista científica y nos decía, bueno, pues es que en México hemos confundido el periodismo científico con pasar los datos que te da el gobierno en materia de pandemia, ¿no? Entonces tú realmente no estás haciendo un análisis de lo que sucede a nivel pandémico en la sociedad, ¿no? Simplemente estás replicando datos, ¿no? Y nos hemos vuelto unos replicadores de datos y unos replicadores de declaraciones. Y justo ahí inclusive me decía, y ahora es mucho más perverso, porque antes le hablabas a las fuentes, ¿no? Antes les pedías esa declaración. Ahorita te metes a sus perfiles de Facebook, te metes a sus perfiles de Twitter y descargas las conferencias de prensa o simplemente le das copy-paste a los tweets. Entonces, pues la ansiedad hasta parecería ser autogenerada, ¿no? Por el mismo sistema para mantener, no sé, una especie de control, una especie de conservación del sistema. Yo creo que así, o sea, sí hay una suerte de mecanismo de supervivencia del sistema maquinal, que aquí yo haría la distinción. O sea, este sistema tiene huellas de quienes lo crean, pero funciona independientemente de quienes lo crearon. Entonces, no hay una mente maligna detrás, sino hay una inteligencia colectiva que legitima
ese impulso de diseño, ¿no? O sea, que está confirmando, a mí me interesa comprar en Amazon, a mí me interesa scrollear en las historias, yo lo estoy confirmando. Entonces, este control y esta dependencia en realidad deriva de una complicidad colectiva. Por eso para mí es muy importante reconocer que todas y todos somos parte de esto. Pero sin duda, como empezaste ahorita, el comentario es clave. O sea, el usuario común queda desprotegido. ¿Por qué? Porque el usuario común no necesariamente tiene las herramientas que quienes nos interesamos por preguntarnos el curso de la tecnología y no la adoptamos, digamos, a ciegas, tenemos. Ahora, ¿qué herramientas existen probadas y, bueno, metodologías incluso existen? No es como que estemos a ciegas en este mundo para enfrentar esos retos. De entrada, lo que se conoce como alfabetización mediática e informacional, que en países como Noruega lleva operando desde los 60, ¿no? O sea, desde que los medios de comunicación tienen una predominancia en la cultura política, en la cultura social, lo que se desarrolla es una materia que desde primaria llevan les niñes, en donde aprenden a mirar críticamente la televisión, porque no se trata de apagar la televisión y leer libros todo el día, ¿no? O sea, se trata más bien de entender lo que estás leyendo y lo que estás viendo en la televisión, igual, porque te pueden manipular igual con un libro que con una película, o bueno, no manipular, porque también pueden manipular la información igual en un libro que en una película. La gente, manipular a la gente ya es otra historia, ¿no? Pero la información sí se puede manipular y así. Y yo creo que estás tocando otro tema clave también que tiene que ver con la réplica de la información y que, bueno, Mariana también lo mencionaba en un inicio, ¿no? O sea, hay una dinámica de reproducción sin cuestionamiento, no de producción de nuevas ideas, ¿no? Y creo que gran parte de los medios de comunicación viven así. Ahora que he estado más involucrado en la radio, me he dedicado a escuchar más los estilos de locución en la Ciudad de México, identificarlos y me doy cuenta que hay sitios de enunciación súper estancados, ¿no? Así en el privilegio, y que a veces se ostentan como de sitios de enunciación alternativos y súper rebeldes, ¿no? Pero en realidad se está siempre enunciando desde el privilegio sin cuestionar ese privilegio. ¿Qué implica ser críticos con ese privilegio? Implica ser críticos con uno mismo. Entonces ahí yo creo que empieza el camino de la autonomía, que aquí sí me gustaría decir, para quienes no tenemos la dignidad zapatista, la autonomía no es un lugar al que se llega. La autonomía es una búsqueda constante. Y es una insatisfacción constante con el sitio en el que estamos actualmente, ¿no? Es decir, yo no me voy a conformar con las condiciones que tengo que cuestionar el lugar en que estoy ocupando y qué puedo hacer también para ser partícipe de esa vida común, porque mi vida no está aislada, mi vida no es un simulacro así como de individualidad. Mi vida siempre va a estar en relación con otras personas, incluso en nuestra época, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo creo que ahí, uno, tenemos la alfabetización mediática como guía para introducir en los programas públicos o introducir en nuestra casa con nuestros hijos, ¿no? O sea, tratar de estar siempre, o nuestros amigos o nuestros papás, preguntar las cosas críticamente, porque más en países como México existe muy poca cultura del debate y de la diferencia. Nos aterra discutir, ¿no? O sea, no queremos estar en desacuerdo con nadie, no queremos incomodar a nadie, y eso es muy nocivo, porque entonces las ideas, regresando a la pregunta inicial, las ideas no evolucionan. Si yo no estoy en desacuerdo con alguien, no voy a poder superar mi estado actual. Y él es otra persona, tampoco va a poder superar su estado actual. Si yo siempre pretendo estar en paz con todos los demás, nunca voy a poder llegar a generar nuevas ideas. Entonces, introducir quienes nos interesa esto constantemente en los espacios de debate cotidiano, estas reflexiones, me parece un camino, si es que la Secretaría de Educación Pública nunca se decide por introducir la alfabetización mediática en las clases desde niños, porque no tiene que ser una clase, ¿no? O sea, puedes decir, en tu clase de matemáticas, cuando ves diagramas de Venn en quinto de primaria, haz un diagrama de Venn de tu consumo mediático, cuántas horas pasas en los distintos medios, qué tipo de contenido ves, y entonces estás cruzando conocimientos, tiene que ver con lo que Mariana también decía, ¿no? Y por otro lado, yo creo que esta noción de la autonomía, y no fue gratuito tampoco mencionar la dignidad zapatista, yo sí creo que hay un conocimiento ancestral de resistencia que los pueblos originarios nos pueden ofrecer. O sea, yo sí creo que hay
una inteligencia muy cercana a las dinámicas de la Tierra, que sigue siendo nuestro hogar, todavía no lo superamos. Hay por ahí quien alguna vez estaba platicando con un académico de una universidad en Estados Unidos que dice que tiene información de primera mano de los grandes millonarios que ya les vale gorro lo que estamos aquí platicando, ¿no? Que ellos ya están planeando irse a vivir allá afuera en otro planeta. Pero para quienes estamos aquí en la Tierra, dependemos de los ciclos de la Tierra y no podemos destruirlos a costa de nada, o sea, a costa de un edificio o a costa de una vacuna, ¿sí? Porque si a costa de la vacuna voy a destruir el medio ambiente, digo, eso es ridículo lo que estoy diciendo, pero si así fuera, entonces la vacuna no me va a servir de nada porque va a llegar una crisis sanitaria peor todavía, ¿no? Entonces, nos tenemos que hacer sensibles a eso y hay varias teorías que creo que son súper pertinentes o pensadoras como Donna Haraway, que ya desde los 80 con el manifiesto Cyborg y como que ya tenía como ciertas ideas súper revolucionarias, nos pueden ofrecer. Ella nos invita en su último libro desde el título que se llama Staying with the Trouble, seguir con el problema, a afirmar que estamos viviendo pues siempre con este problema y que quizás no es mi problema, o sea, yo no lo creé directamente, pero me corresponde atenderlo, ¿no? Hay una película bien interesante que se llama Into Eternity de unos cuates en Finlandia que están construyendo un basurero nuclear como a 3 kilómetros abajo de la Tierra, ¿no? Pero hay una entrevista ahí con un teólogo que dice, a ver, yo no generé esa basura nuclear, yo no trabajo en una planta nuclear, yo no soy parte de un sistema de científicos nucleares, yo no tengo nada que ver con la producción de esa basura directamente, pero yo me beneficio de esa energía y esa basura y atender esa basura responsablemente sí me corresponde a mí, porque si no yo, mis primos, mis hijos, quienes sean, se van a ver afectados con la radioactividad que se desprenda de esa basura. Y creo que hacernos responsables también nos hace falta tremendamente y nos hace falta porque nuestros modelos de autoridad constantemente eluden la responsabilidad e incluso la moralidad digamos, la moralidad de Instagram nos invita a liberarnos de esa responsabilidad. No, no hay que ser responsables, no hay que ser éticos, qué flojera, ¿no? Afortunadamente creo que en las generaciones más jóvenes hay una conciencia de esta necesidad, por lo menos en ciertos círculos, casi que por supervivencia, ¿no? También por un instinto de supervivencia, no nada más por una reflexión crítica, que nos invita a pensar en eso, ¿no? A mí me gusta siempre definir el pensamiento crítico como el pensamiento que reconoce que está en crisis constantemente. Entonces, ese es como el punto de partida para todo esto, no pensar que estamos bien, no pensar que estamos en un lugar tranquilo, sino pensar que estamos en una situación que necesitamos cambiar todo el tiempo, ¿no? Mariana, para terminar. Y no quisiera terminar, porque, bueno, en ese sentido, justamente esta semana estaba viendo en Facebook este tema como de la resiliencia, ¿no? Y como tal vez el ser tan resilientes nos invita a adaptarnos a sistemas que tal vez o sea, sencillamente no deberíamos de tener que adaptarnos a ese tipo de circunstancias. Y pues me llevó a reflexionar, por ejemplo, sobre el contexto, bueno, o sea, sobre el contexto tanto de las ciencias como de las artes y las ciencias sociales aquí en México y cómo, digamos, de qué manera podemos no tener que conformarnos con el status quo digamos, del apoyo, tanto de gobiernos como de instituciones privadas y de donde tú quieras. Sencillamente no existe el apoyo que deberían de merecer estas áreas del conocimiento. No existe y me pregunto de qué manera consideras tú, Pablo, que podríamos hacer una diferencia tú, yo como individuos y como parte de, digamos, de una comunidad de creadores y de científicos. Yo creo que este es uno de los temas más importantes a nivel de política pública en relación con los temas que hemos hablado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos reconocer la investigación como uno de las ramas o de los sectores más determinantes para el desarrollo de una comunidad, ¿no? O sea, para ni siquiera hablar de un país, como de una comunidad. Entonces, ¿cómo hacerlo desde los individuos? Pues
mostrando esa pasión constantemente en las mesas de discusión, desde lo más cotidiano hasta lo más, digamos, establecido profesional, ¿no? Fomentar espacios de divulgación, encontrar alternativas para que precisamente, perdón, esa información, ese conocimiento que está ahora circulando en circuitos de élite pueda migrar a la gran mayoría de la población, ¿no? O sea, que podamos alcanzar a un mayor número de personas con espacios como este mismo, ¿no? O sea, fomentar precisamente espacios de diálogo, de reflexión, que hagan visible la ciencia desde otros lugares, empezar a tejer puentes, como bien decías, Mariana, entre disciplinas y entre sectores productivos, reintroducir otros ritmos de vida, otros ritmos de pensamiento ahí sí creo al circuito económico. O sea, yo creo que el circuito económico tiene que reconocer otros ritmos de vida, tiene que reconocer la reflexión como una condición para la innovación. O sea, no se puede innovar si todo el día estoy haciendo cosas y a las 8 ya estoy en el mail y a las 10 de la noche estoy en el mail y no paro en el mail, ¿no? O sea, necesito ir a sentarme en una banca y ver el árbol 10 minutos si quiero llegar a generar ideas, porque de lo contrario nunca voy a tener esa capacidad de distanciamiento, de contemplación, de meditación, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas me parece que desde una micropolítica se pueden ir permeando, fomentando como valores y después, pues ahora sí creo que escalarlo, ¿no? O sea, organizar movimientos a otro nivel que puedan ir asentando estas reflexiones. Por ejemplo, estamos tratando de organizar un coloquio de investigación artística el año que entra para ver cómo las universidades pueden reconocer la producción artística como producción de investigación, ¿no? Porque, pues, si yo me dedico a hacer documentales, ¿de qué sirve que me siente a hacer un paper? Digo, también me gusta escribir, ¿no? Y lo hago, pero quizás hay personas que no, pues quizás hay personas que solo quieren hacer un documental y ese documental está abonando también a un tema de investigación y es ya una forma de producción de conocimiento con el que yo podría aplicar no al FONCA nada más, o sea, al CONACYT quizás, ¿no? O sea, a lo que voy es que hay que buscar modos de institucionalizar ciertos movimientos que hasta el momento han vivido al margen, ¿no? O sea, yo pues hasta ahorita he sido como un tipo raro en una universidad o en la mayoría de las universidades. También con los proyectos que hacía hasta hace poco, pues no mucha gente se relacionaba con lo que es transmedia, con lo que es interactividad, con lo que es proyectos artísticos expandidos en ese sentido. Entonces yo creo que crear comunidad sería mi respuesta así como ya muy, muy concisa mediante todas estas estrategias que permitan fortalecer los lazos y hacer visible casi que por su propio peso el valor de la investigación, ¿no? Yo creo que, y una cosa que es fundamental es pensar la investigación por lo que es. Digo, yo estoy en una universidad porque me apasiona la educación, me apasiona el aprendizaje, aprendo un montón de la juventud, quiero estar siempre en contacto con gente joven para cuestionarme, para aprender, para nutrir, y porque es una causa superior a mí, ¿no? O sea, no me interesa mi nombre indexado en 10,000 revistas, porque esos son los indicadores para contratación en universidades gringas, ¿eh? Y, y el discurso de las universidades es voy a preparar a un individuo para introducirse en el mercado laboral. No voy a darle las herramientas a un individuo para tener una vida plena y una realización espiritual. No, 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 eso no está presente en la discusión universitaria. Entonces yo me pregunto, pues, ¿para qué la universidad? O sea, mejor que se hagan cursos de capacitación desde los 13 años y a los 18 años tienes un robot funcional al 100. Pero si lo que queremos es gente capaz de innovar, gente capaz de revolucionar el pensamiento, de construir otros horizontes de posibilidad, otros horizontes de vida, pues entonces lo que sí necesitamos son espacios de reflexión, de diálogo, de cuestionamiento, de debate, de diferencia. La diferencia es fundamental, no hay que estar de acuerdo, hay que plantear los desacuerdos y no tenerle miedo al desacuerdo como si fuera una pelea. El desacuerdo puede ser un camino de amistad entrañable, ¿no? Pero hay que asumirlo desde ahí, no mentarnos la madre y decir, es que tú no estás de acuerdo conmigo, es un tonto, ¿no?
así, sino ser solidarios y fomentar, yo creo que la solidaridad, reconocer la vulnerabilidad, que son valores que creo que la filosofía feminista está poniendo sobre la mesa, la filosofía también de los pueblos originarios, la filosofía del medio ambiente, están como insistiendo mucho en estos conceptos de la vulnerabilidad, de la solidaridad, del cuidado, ¿no? O sea, después de la pandemia, a mí me sorprende estar leyendo correos de pronto de oficinas de recursos humanos, en donde sea, que te obligan a estar sentado, quién sabe cuántas, ¿en dónde han vivido los últimos meses? Donde el ocio está penado, ¿no? Inclusive, no deberías de tener tiempo para el ocio porque entonces no eres productivo o se entiende como que no eres productivo si tienes tiempo para ti, para tu familia. Es un crimen tener familia a veces en ciertos sectores laborales. Mira, o sea, no voy a echar de cabeza a nadie, pero uno de los comentarios que recibí alguna vez de un trabajador fue de: el mundo requiere que estés 24/7 al servicio de la nación. Entonces, si eso implica... De la nación, no, bueno. De la nación, exacto. Y si eso implica... 19, eso. Que no veas a tu hijo, si eso implica que tengas que estar sentado en la computadora todo el día, lo tienes que hacer. Porque de lo contrario, no eres patriota. No te quiero decir los decibeles de la carcajada que emití después de ese comentario. Le dije, pues bueno, sí, no, claro. Entonces dije, bueno, es que si para salvar a la nación voy a destruir mi integridad como individuo y a mi familia, ¿para qué demonios salvo a la nación, no? Sí, totalmente. Pero bueno, eso, híjole, es que es bien interesante híjole, quisiera más tiempo aquí. Pero justamente hace poco estaba platicando, bueno, dos ideas. Hace poco estaba platicando con mi hermano, porque él está como muy peleado con este tema de la automatización, y me pregunta como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el ser humano a futuro para ganarse la vida? Y yo, pues, ¿cómo que qué vamos a hacer? Pues vamos a ser humanos, nos vamos a dedicar a ser humanos, a crear lo que tú quieras. Y me acordé alguna vez yo en la universidad, un amigo me comenta que en Dinamarca trabajan 4 horas o 5 horas, ¿no?, al día. Y yo le pregunté, ¿y qué hacen el resto del día? Y me dijo, no puedo creer que me estés preguntando eso. Pues, ¿cómo que qué hacen? Tienen una vida, tienen una familia, hacen deporte. Hacen ejercicio, ¿no? Exacto. Y entonces, a raíz de esto, yo cambió completamente mi perspectiva. Y pues digo, yo ahorita estoy intentando cambiar ahí las ideas que tiene mi hermano de que no deberíamos de automatizar algunos procesos porque lo que tenemos que hacer es estar sentados 8 horas al día frente a una computadora trabajando, que bueno, la verdad vale muchísimo la pena cuestionarnos. Y además, volviendo un poco a lo que mencionabas, Pablo, sobre el factor de impacto y las revistas indexadas, recientemente estuve platicando en mis redes sociales sobre ciencia abierta y cómo hay un modelo de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos que precisamente pretende ya no considerar de manera formal estos índices como un modelo de contratación, un parámetro para contratar a su planta de académicos o bien para ascenderlos, ¿no? Entonces, es una propuesta muy interesante, es la Universidad de Utrecht, y creo que es algo que deberíamos de alguna manera buscar replicar en los modelos educativos en México. Totalmente de acuerdo. Y digo, la idea sería encontrar las formas, ¿no? Yo creo que les felicito por las iniciativas que tienen, independientemente y en conjunto, ¿no? O sea, estar haciendo enlaces, estar convocando a la reflexión conjunta es también fundamental. Pero pues crear espacios de diálogo es la primera condición de posibilidad, ¿no? Y creo que ustedes lo están haciendo increíble y me siento honrado de participar a su lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Casi suelto la lagrimita, como en muchas ocasiones. Y bueno, con eso llegamos al final de este episodio del podcast de Hacer Conciencia, en el cual tuvimos no solo como invitado a Pablo Martínez Zárate, sino también a Mariana de Millennial Scientist. Espero que les guste. Ahorita todavía falta el proceso bonito de edición, de pegado, de que se vea mono para todos ustedes. Entonces, yo supongo que en esta semana ya podremos presentárselos de una manera ya más agradable. Muchas gracias primero a Mariana por este dúo de colaboraciones que nos aventamos en este par de semanas. La verdad lo disfrutamos muchísimo. Y a Pablo también, yo sé que eres un hombre muy ocupado y que nos hayas dado una hora de tu tiempo, la verdad lo agradezco muchísimo. No, gracias. Muchísimas gracias, Ángel.
Y bueno, con eso llegamos al final y muchas gracias.